la cantidad de calor que se debe suministrar a un cuerpo para elevar su temperatura solo 1 grado, ¿vale? Entonces, a los árboles, que están compuestos de 60% de agua, su calor específico es altísimo. Es decir, se necesita mucho calor para subir su temperatura. Mientras el hormigón, fijaros que solamente con 837 calorías es capaz ya de subir 1 grado de temperatura, ¿vale? Mientras que el calor específico del agua es mucho más alto. Los árboles, al estar formados por un 60% de agua, tienen esa capacidad, al margen de la evapotranspiración, de la sombra, de todo lo demás, al margen de eso. O sea, tiene un sentido y tiene una lógica, ¿vale? Las ciudades ya están cambiando. Hay ciudades que ya desde el año 2019 han cambiado. Bueno, antes del 2019. Fijaros, esto era la misma calle o la misma carretera de Düsseldorf en el año 90. Solamente ya en 30 años, ¿vale? Fijaros cómo ha cambiado esta misma ciudad. La gente ya está necesitando el verde. No se puede vivir en ciudades así. Cada vez son más insanas, ¿vale? Mucha más contaminación, muchos más problemas. Ya eso lo veremos con más detalle en otras charlas, ¿vale? Pero es una cuestión de salud. La Organización Mundial de la Salud recomienda que exista por lo menos 3 árboles por cada habitante, ¿vale? Entonces, un árbol cada 3 habitantes. Ya decía yo, 3 árboles por cada habitante, ojalá encontráramos eso. Un árbol por cada 3 habitantes, ¿vale? Eso en muchos casos no se cumple. Y no se trata de que los árboles estén fuera de la ciudad, tienen que estar al lado nuestro, protegiéndonos de todos los problemas de contaminación, bueno, pues de temperatura, de tema, por ejemplo, de cambio climático, ¿no? Vale. Entonces, estamos aquí en este proceso introductorio, pero realmente aquí la reflexión es, ¿qué son los bosques urbanos? Porque hay gente que se piensa que un bosque urbano es, por ejemplo, un parque dentro de una ciudad, un parque grande, ¿no? Dentro de una ciudad, de cualquier ciudad, de Madrid, de Santiago, eso es un bosque urbano. Pues sí, pero no. El bosque urbano es todo. Es decir, es un concepto que nació en Estados Unidos y en Canadá hace ya mucho tiempo, ¿vale? A mediados del siglo XX, y el concepto del urban forest es un concepto global, es una red que engloba todos los árboles, todos los parques, todas las especies vegetales, arbóreas, los jardines verticales, todo absolutamente, eso es un bosque urbano. Y ese concepto de bosque urbano dentro de una ciudad está íntimamente unido a su conjunto. Es decir, los beneficios del bosque urbano están unidos a la cantidad de especies vegetales que hay dentro de las ciudades. No solamente, exclusivamente a los árboles, sino en general a todo. Ese es el bosque urbano. Es igual que cuando vamos a un bosque, pues nosotros entendemos que el bosque no son solamente los árboles, hay árboles, arbustos, herbáceas, animales, todo lo que está relacionado con el propio bosque. Pues eso es un bosque urbano, un bosque artificial creado por el hombre, pero que tiene unos beneficios importantísimos, ecosistémicos, que ya se verán. Bueno, es, digamos, la parte natural dentro del mundo gris. O sea, esa es la importancia que tiene este bosque urbano. Además, el bosque urbano no solamente tiene unos beneficios, digamos, naturales de la naturalidad, sino también es un sitio de descanso, de ocio, digamos, de convivencia, ¿no? Entonces, eso es muy importante dentro de las ciudades, ¿no? Generar esa sensación, ¿no? de libertad que muchas veces te da pues estar en un entorno verde. Es como decía el alcalde, efectivamente con el COVID que ha pasado la gente ha salido al campo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía necesidad de entornos naturales, entornos verdes, mucho tiempo confinado, mucho tiempo metido dentro de casa. Entonces, ¿eso qué significa? Que el ser humano le va lo verde, necesita de lo verde. Ha estado durante miles de años viviendo en el mundo verde, ¿no? Viviendo en la selva.
¿Vosotros sabéis, alguno sabe por qué el ser humano es el único, uno de los pocos seres vivos, que puede distinguir diferentes tonos de verde? El ser vivo que más tonos de verde puede distinguir. ¿Quién lo sabe? ¿Lo sabéis? Bueno, pues yo os lo voy a decir. Es por la supervivencia. Resulta que el ser humano, cuando estaba en el campo, cuando estaba en el bosque y estaba, pues eso, siendo un poco la comida de otros animales, pues tenía que saber muy bien el verde de aquí, el verde de allá, porque aquí puede haber un enemigo, y entonces se sabía perfectamente, ¿no?, cuáles eran los puntos donde podían esconderse los enemigos, y como había mucho verde tenía que distinguir muy bien unos de otros, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que hemos vivido toda la vida en el campo, en el bosque, hemos estado durante miles de años, ¿no? Y sin embargo ahora, durante unos pocos, estamos en ciudades, en sitios artificiales, ¿no? Que eso es lo que se llama la biofilia, que seguramente hablará José Antonio Corroliza de eso, de la importancia de la biofilia, de la necesidad del ser humano de lo verde, ¿no? Y eso es algo que yo creo que es para reflexionar, ¿no? Bueno, los bosques urbanos, como eso es una clasificación de la FAO, ¿no?, pues es todo esto que hemos hablado. Todos los montes urbanos, periurbanos, árboles de calles y plazas, otras especies, todos los sitios donde haya verdes, parques, jardines, todo eso son los bosques urbanos, lo que forman los bosques urbanos en las ciudades. Son la espina dorsal de la infraestructura verde, esa infraestructura verde que ahora hemos oído y hemos empezado a hablar porque hay un plan de resiliencia de la Unión Europea y del Estado español que está intentando cambiar un poco, naturalizar esas ciudades y cambiar además con el objetivo de mejorar la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático, que eso viene además amparado por unos fondos importantísimos, Next Generation, ¿no?, que se están aportando y se están dando ya. Entonces, aquí la infraestructura verde, los bosques urbanos, es la espina dorsal de la infraestructura verde. Es decir, la espina dorsal, la conexión entre las zonas periurbanas y urbanas, ¿no? Muy importante, ¿no?, la naturalización de esas ciudades y la generación de esos bosques urbanos. Vale. Tema fundamental, esos bosques urbanos están poco reconocidos, o sea, el árbol o los elementos vegetales dentro de las ciudades estorban. Realmente no se está aportando ni se están dando soluciones, ¿vale?, para generar bosques urbanos saludables. ¿Por qué? Además, porque hay escasos recursos presupuestarios. El otro día, fijaros que, bueno, por curiosidad, en un pequeño ayuntamiento de Madrid, con el que trabajo de vez en cuando, pues me enteré que había un dinerito para hacer un tema urbanístico, ¿no?, simplemente para, bueno, pues para poner las carreteras mejor, las zonas de los pavimentos y tal. Había 480.000 euros, en un pueblo chiquitín, para hacer eso. Y sin embargo no tenían dinero para mejorar el entorno vegetal o naturalizar la ciudad o generar más arbolado o inventariar lo que tienen. Es decir, para elementos de mantenimiento verde no tienen prácticamente presupuesto, pero se gastan 480.000 eurazos en eso, que seguramente hay que hacerlo. Pero quiero decir, el desfase es bestial, ¿no? Entonces no existe ni concienciación a nivel político, ni tampoco existe un apoyo, ¿no?, presupuestario para poder llevar a cabo muchas veces estas cosas, ¿no? Los beneficios de los árboles y los bosques, ya hablará Pedro Calaza, pero son inmensos y sin embargo no existe dinero para poder, digamos, generar esos beneficios a los ciudadanos, ¿no? Otra cosa importante de los bosques urbanos, todos estos beneficios que hemos dicho que tienen los bosques urbanos, que contaminación, fijación de contaminantes, emisión de oxígeno, bajada de temperatura e incluso disminución de energía por esa bajada de temperatura y evitar aire acondicionado, etcétera, etcétera, etcétera,
Todos estos beneficios tienen su valor siempre que haya una estructura adecuada del bosque urbano. Es decir, el problema es, no podemos tener bosques urbanos como estos, ¿vale? No podemos tener palos que tú dices, ¿esto qué es? Dios mío, esto es un desastre. Ya más vale que los hubieran talado enteros, ¿no? Tener árboles así, pero es que esto no es una cosa que me esté inventando, está continuamente, se ve en todas partes, ¿no? Árboles como esto, ¿qué beneficios puede generar este pobre árbol? Que está intentando sobrevivir, sacando... Luego la gente dice, no, si sacan muchas hojas, sí, pero se está diciendo, socorro que me voy a morir. No puedo vivir así. O sea, la estructura del árbol es perfecta. El árbol siempre tiene una estructura perfecta. ¿Por qué? Porque es un tipo muy listo. Lleva miles, millones de años aquí en la tierra y es un tipo muy listo. No va a sacar una rama porque sí y justo se va a ir la rama a la habitación de la señora. No se va, nunca se va a ir una rama a la habitación de una señora. ¿Qué hace la rama ahí? No. O sea, cuestiones de estas que son absurdas hacen que al final estos pobres árboles sufran pues eso, la falta de conocimiento y la estupidez muchas veces del ser humano, ¿no? Entonces, y luego encima todo esto va contra nosotros. O sea, calles llenas de árboles mutilados, ¿qué sentido tiene? ¿Qué beneficio tiene eso? ¿Qué gasto tan inmenso para el consistorio y para todos los ciudadanos? ¿Qué gasto tan inmenso para nada? Importante, la gestión de los bosques urbanos. Hay que gestionarlos. Esta calle es una calle de las más importantes de Londres, ¿vale? Esta calle está súper cotizada. Todo el mundo quiere vivir ahí. ¿Por qué? Fijaros que son árboles enormes, grandísimos, problemáticos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que diría, uy, es que no veo la calle. Están inclinados, se van a caer. De todo. Aquí están. No pasa nada. Una buena gestión de un arbolado y de un bosque urbano mejora los servicios ecosistémicos y favorece el que la gente tenga ganas de tener una casa ahí. ¿Por qué? Porque los entornos arbolados está demostrado que son sitios en donde la gente quiere ir a vivir. Generalmente en una ciudad, si le das a elegir a una persona entre una calle o un distrito con un entorno arbolado, bonito, grande o un desierto, el 90% de la gente se va a la zona arbolada. Y además inconscientemente. ¿Qué cosas? Tenemos que cambiar un poco también, y estas son unas jornadas de innovación, por eso quiero hacer hincapié en que no es lo mismo tener una selvicultura forestal, es decir, la selvicultura sabéis que es la gestión del bosque, ¿no? Selvicultura, cultura y selvis bosque, ¿no? El cultivo del bosque, la gestión del bosque. La selvicultura forestal tradicional no tiene nada que ver con la selvicultura urbana, nada. Tenemos que aprender a hacer selvicultura urbana, a cultivar o a saber cuidar los bosques urbanos. Entonces, hay gente que se piensa que podar un árbol es lo mismo que podar un árbol forestal o un bosque productivo. No, señor, no tiene nada que ver, nada. Tenemos que aprender a que es otro tipo de forma de gestionar, ¿no?, los bosques. Entonces, una cosa muy importante, el urban forestry, que es la selvicultura urbana, que además viene ya de hace tiempo de los americanos, lo que pretende, en este caso, la selvicultura forestal o productiva, lo que pretende es una producción de determinados productos del monte, ¿no?, que está muy bien, los productos de cualquier tipo, madera, setas, frutos, lo que sea, perfecto. Aquí, en las ciudades, gestionar los bosques urbanos significa gestionar la biodiversidad y la salud de los ciudadanos. O sea, ese es el objetivo fundamental de la selvicultura urbana, ¿vale? Entonces, es el bienestar de los ciudadanos, es fundamental. Entonces, en este caso,
tiene que tener un enfoque integral, ¿vale? O sea, nosotros no podemos decir somos los dueños de los árboles y decidimos sin tener en cuenta a las personas que viven a nuestro alrededor. Es fundamental tener un enfoque multidisciplinar y además tener en cuenta a la gente que está viviendo en estas zonas. Y hay que escuchar a la gente y hay que saber un poco hacerlos entender, ¿no? Educar, ¿no?, también a la gente en esta línea de generar pues, buenas iniciativas con los bosques urbanos, ¿no? Esto es una de las frases que a mí más me gustan de un pionero de la silvicultura urbana, que fue Johnston, pero ya en el año 85, que decía que la plantación y el cuidado de los árboles no es un fin, sino un medio para conseguir el bienestar, ¿no? Entonces eso es fundamental, ¿no?, que lo tengamos en cuenta. Entonces, la silvicultura urbana es más allá que plantar o podar árboles. O sea, a veces nos quedamos en eso, ¿no? A ver, ¿cuánto dinero hay que sacar para hacer las podas este año? Es toda la silvicultura que hacemos. Si es que absurdo, y sobre todo cuando son podas como estas, ¿no? Que dices, ¿esto para qué sirve? Para evitar el riesgo. ¿Riesgo? ¿Pero tú has estudiado el riesgo? ¿Has estudiado los riesgos de los árboles? ¿Qué riesgo tenía ese árbol? No, no tiene ninguno, pero como todo el mundo está acostumbrado a que hay que podar, pues hay que podar. ¿Esto qué es? ¿Qué chapuza es esta, no? ¿Qué estamos haciendo con nuestras ciudades y con nuestro manto verde? Es absurdo. Miles de euros, miles y miles de euros se gastan en esto, en destrozar los árboles para que todo el mundo se quede contento. ¿Contento de qué? No sé, absurdo, es completamente absurdo. Bueno, entonces, esto también hay que tener en cuenta, o sea, esto está formado, los bosques urbanos, es un complejo ecosistema socioecológico, ¿eh? Entonces, eso es lo que hemos hablado. Tenemos que tener en cuenta, es difícil trabajar en los bosques urbanos, porque tenemos que tener en cuenta la parte técnica, es decir, saber, entender cómo funcionan los árboles, los bosques, etcétera, pero también tenemos que tener en cuenta al ciudadano, la parte sociológica, ¿vale? Y luego los gastos, los servicios y los diservicios que tienen todos estos bosques urbanos. El objetivo fundamental de la silvicultura urbana, generar beneficios a los ciudadanos, ¿eh? Entonces, ahora vamos a ir viendo en estos 4 puntos qué puntos en los que se puede mejorar los bosques urbanos y podemos generar más beneficios a los ciudadanos. Puntos en los que no se está haciendo absolutamente nada, ¿vale? Y voy a ir rápido ya. El tamaño sí que importa. A ver, un árbol que es pequeño y enano no da beneficios prácticamente, y os lo voy a demostrar. La relación entre el tamaño de los árboles y sus beneficios es exponencial, es decir, a más tamaño aumentan exponencialmente los beneficios, ¿vale?, de los árboles. ¿Y por qué? Pues ahora lo vamos a comprender un poquito más. Fijaros, de un árbol de 75 centímetros de diámetro, que es un árbol más o menos así, ¿vale? Un árbolote majo, en el entorno urbano, con otro comparado con 15 centímetros de diámetro, así, ¿vale? La diferencia es más de 100 veces el área foliar, es decir, mucha más hoja, más de 10 veces es capaz de fijar contaminantes el árbol grande y más de 90 veces almacenar CO2, ¿vale? O sea, estos son datos que se han sacado de datos reales, ¿eh? Ahora os voy a poner más ejemplos para que veáis. Bueno, lo ves, o sea, realmente dices, bueno, este arbolito está recién plantado, pero este arbolito hasta que consiga generar una copa, porque el beneficio de los árboles está en el tamaño, en la copa. En las hojas es donde aparecen todos los beneficios esos que os contarán Pedro y que os contarán además que a lo largo de todas estas jornadas. Entonces, en la copa es donde resulta, donde se encuentran todos los beneficios del árbol, ¿no? Entonces, en esta copa, en esta supercopa, que fijaros es enorme, ahí
vienen todos esos beneficios, en la bajada de temperatura, la emisión de oxígeno, la fijación de contaminantes, todos los beneficios los tiene ahí metidos en la copa, ¿vale? Un árbol que además, ahora lo veremos también, un árbol que además ni siquiera está creciendo, no está haciendo absolutamente nada. Ni fija CO2, ni emite oxígeno prácticamente. ¿Por qué? Porque no crece. Entonces, es importante tener en cuenta que cuanto más grande es el árbol, más beneficios tiene. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo que además son con datos reales, que hicimos con un programa iTree, que seguramente os explicará mañana Rafael Rivera. Con este programita, que es un programa que cuantifica los servicios ecosistémicos, hicimos una prueba en Berna con 150 árboles. Bueno, pues simplemente veis las diferencias entre el avellano, 2 avellanos, uno grande y otro más pequeño, y 2 robles. O sea, las diferencias son bestiales. No sé si os dais cuenta, pero son impresionantes. O sea, esa es el almacenamiento, el secuestro de carbón, la eliminación de contaminantes, es una cosa exagerada, ¿no? Entonces, bueno, esto demuestra la importancia que tiene. La relación coste-beneficio es infinitamente más buena para un árbol grande que un árbol pequeño. Bien es cierto que cuando el árbol ya alcanza una determinada edad, pues bueno, ya empieza a, digamos, a bajar los beneficios y a aumentar los costos, porque es normal. Es un árbol ya longevo, maduro, que se necesita cuidar, pero que también tiene su valor. Tiene un valor diferente, un valor cultural, un valor de biodiversidad diferente. Pero en cuanto a beneficios aportados a los ciudadanos, ha dado mucho más que un árbol pequeño. Aquí veis que aquí los beneficios son pequeños, sin embargo los costes son muy grandes. Un árbol pequeño le tienes que cuidar hasta que se asienta, hasta que realiza todas las, de alguna manera hasta que enraiza y hasta que tiene un asentamiento, tienes que cuidarlo, tienes que estar pendiente del árbol, ¿no? Y realmente eso aumenta los costos, ¿vale? Otro aspecto interesante que hay que mejorar en las ciudades es la biodiversidad, ¿vale? Siempre se plantan los mismos árboles, siempre se plantan las mismas especies. Entonces eso, los ecosistemas son poco resilientes. Cuanto más biodiversidad se tiene, más respuesta se tiene frente al cambio climático. Cuando hay una enfermedad, no es lo mismo tener todas las especies del mismo género en una calle, que realmente que dice, viene esa enfermedad y se lleva normalmente casi todos, que tener diferentes especies, ¿no? Entonces eso es muy importante también en cuanto al cambio climático. Hay reglas ya que van, la regla del 10%, la regla del 20%, que ya dice, bueno, unos valores que se dan para que se tengan en cuenta. La mayoría de las ciudades no lo cumplen. La mayoría de las ciudades siempre tienen las mismas especies, plátanos, olmos, siempre igual, ¿no? Y luego a lo mejor alguno en los parques cambian, pero hay que buscar también otras herramientas y también cambiar un poco esa perspectiva, ¿no? Importante también promover métodos correctos e innovadores de plantación, ¿vale? Que muchas veces esto no se tiene en cuenta, entonces se hacen, la mayoría de los problemas que tienen los árboles es por una plantación y por una selección de especie y una elección de calidad malísima. Entonces, claro, estos son árboles, ese hoyito es una birria patatera. Luego, además, no se tiene en cuenta los sustratos, no se tiene en cuenta, o sea, y hay tecnología, hay suficiente conocimiento para hacer las cosas bien. Pero ¿qué pasa? No hay voluntad, ¿no? Entonces, se hacen cosas muy malas, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo en Estados Unidos de hacer una plantación inadecuada con una plantación adecuada. Con un beneficio después de 50 años, que los americanos ya llevan trabajando en esto un montón de tiempo, fijaros que una plantación inadecuada con respecto a una adecuada aumenta 15 veces el beneficio para los ciudadanos. Eso está cuantificado económicamente con el programa iTree, ¿vale? Que se ve el beneficio en dinero, digamos, en la salud pública de los ciudadanos, ¿vale? Entonces, la rentabilidad es bestial, ¿eh? La rentabilidad es bestial. El tema es, hay una fiebre de plantar árboles en todo el mundo. Todo el mundo, hay que plantar árboles, hay que plantar árboles. Yo estoy de acuerdo, hay que plantar árboles, pero hay que plantarlos bien. Y si no, mejor que no se planten.
porque hay mucho engaño con eso. No, hemos plantado tal, no sé qué. Sí, pero ¿lo habéis plantado bien? ¿Lo vais a cuidar? ¿Lo vais a mantener? ¿Vale? Porque aquí el problema es que hay hay muchos problemas y poca voluntad de poder sacarlos adelante. Sobre todo, hay pocos profesionales que realmente sepan y quieran participar en este trabajo tan importante. Ayer por la mañana escuché, vi en La Vanguardia que se buscan trabajadores cualificados que quieran salvar el planeta, ¿vale? Porque hay mucho trabajo en el cambio climático, mucho trabajo, hay mucho que hacer, pero hay ganas de hacerlo, hay tecnología, hay conocimientos, hay de todo, pero hay que empezar a trabajar las cosas. Y con plantaciones mal hechas no vamos a ningún lado. Entonces, ese es el gran problema. Aquí, por ejemplo, tenéis el índice de cobertura verde de las principales ciudades del mundo. Todo el mundo le encanta, ¿no? Sobre todo los políticos se ponen muy ufanos, ¿no? De yo tengo un índice de tal, yo tengo otro índice de cual. Entonces, Madrid, por ejemplo, tiene un 60, está en el puesto 12. Fijaros, aquí también una cosa para analizar, para analizar. Todas estas ciudades están normalmente en el norte, y todas tienen más árboles que nosotros, en las ciudades, que son plantados. Aquí en España, que estamos de temperatura y de sol hasta arriba, ¿vale? Y de problemas, además de contaminación, etcétera, no sé qué, y ellos además están todo el día en bicicleta, no tienen la contaminación que nosotros tenemos, tienen más árboles que nosotros. Y yo digo, ¿eso por qué? Qué curioso. Hay que pensarlo, hay que reflexionar. Bueno, pues todo esto, a mí me gustaría que hubiera un índice de calidad de la cobertura verde en las principales ciudades del mundo. ¿Dónde está ese índice de calidad? Porque hay mucho árbol, pero ¿cuántos hay bien plantados? ¿Cuántos hay bien gestionados? ¿Cuántos hay con bosques urbanos saludables? Pues a lo mejor no tantos, ¿no? No se trata de cantidad, sino de calidad, sobre todo, ¿no? Entonces, existen soluciones a los problemas, porque hay muchos problemas en las ciudades, que ya lo sabemos. Gente que le molestan los frutos porque se caen, ensucian el suelo. Bueno, eso es verdad, pero también hay especies que son fruitless, que no, ya existen en los viveros todo lo que queráis. Si queréis plantar moreras, hay especies que no tienen frutos, ya de por sí, no hace falta se pueden poner moreras sin frutos, sin ningún problema. Para este problema, que mucha gente, es que levantan las aceras y tal, las raíces, porque tal, porque cual. Para este problema existen soluciones, muchas. Existen suelos estructurales, existen la posibilidad de hacer unos alcorques más grandes, con más porosidad para que las raíces no se vayan por la parte de arriba, sino que vayan hacia abajo. Hay un montón de cosas, tecnología a puñado para hacer las cosas bien. Y no se hacen, pero hay. Y hay soluciones y hay necesidad de profesionales que quieran ponerlas en marcha. Bueno, esto ya, porque voy un poquito tarde. Voy a poneros algunos ejemplos por ejemplo, de ciudades que están cambiando ya. Beijing era una ciudad contaminada, pero vamos, espectacular. Los chinos, como se pongan a ello, han cambiado. Los chinos sí que pueden cambiar el planeta, se ponen a ello y lo cambian, para bien o para mal, pero a por ello. Entonces, Beijing era una ciudad súper contaminada, ahora es una de las ciudades más verdes del mundo, ¿vale? Y además están generando y han intentado que esa contaminación y tal tenga también un efecto de salud y de bienestar para el ciudadano, ¿vale? Y los chinos se han puesto a ello y lo están consiguiendo. Por ejemplo, en Japón y en algunos países nórdicos también están empleando, digamos, estos bosques urbanos como una herramienta para reducir el estrés y mejorar la salud. Ya se recomienda en Japón y en países nórdicos vas al médico, pero te recomienda un baño de bosque, por ejemplo, ¿vale? Te recomienda un bosque terapéutico, te recomienda una serie de salidas por el campo, ¿vale? O sea, existe ya eso también. El gran problema es que tenemos
En las ciudades, otro de los grandes problemas es que tenemos un conflicto entre el urbanismo y lo verde. Entonces, desgraciadamente, los urbanistas, los que están en los ayuntamientos, bueno, pues no tienen esa sensibilidad, ¿no? Ellos manejan además muchos presupuestos, manejan más presupuesto que los departamentos de medio ambiente, ¿no? Y entonces ese conflicto pues genera muchas veces el gran problema, ¿no? Que hay veces que te ponen una calle pavimentada y entonces el arquitecto decide qué árbol poner o no. Eso no tiene sentido. O sea, un arquitecto sabe de lo que sabe y se tiene que apoyar en gente que sepa también de árboles, ¿no? Y entonces, bueno, pues oye, ¿cómo tienen que ser los alcorques? ¿Cómo tienen que ser esta calle? ¿Podemos poner aquí una isla? ¿Podemos poner aquí un árbol? Eso hay que verlo entre todos, ¿no? O sea, es un elemento fundamental, ¿no? El que haya una multidisciplinaridad, ¿no? En todas estas cosas. Una posibilidad para poder ayudar a la silvicultura urbana sería precisamente esos planes directores de arbolado, ¿vale? Los planes directores de arbolado que estén consensuados con los planes general de ordenación urbana y que a medio y a largo plazo se pueda llegar a una ciudad más sostenible, ¿no? Esa es una posible solución, ¿no? Que exista esa conjunción, ¿no? Y que entre todos, entre los urbanistas, los ambientales, etcétera, podamos conseguir una conjunción de varias cosas, ¿no? Y llegar a ciudades más sostenibles, ¿no? Como hemos dicho, podemos llegar a planificar ese bosque urbano, ¿vale? A la planificación, que eso es lo que realmente nos interesa dentro de las ciudades, ¿no? Es un tema también, no hemos hablado de esta parte, pero es un tema también de justicia ambiental, ¿vale? No es justo que haya gente que por tener más dinero pueda vivir a lo mejor en un distrito o en una parte de la ciudad más verde y otra gente que tiene menos dinero que no pueda vivir en esas zonas, ¿no? Entonces, nosotros no solamente, yo claro, os estoy poniendo en un nivelazo, ¿no? O sea, cuidamos de la salud de los ciudadanos, cuidamos de la justicia ambiental, nada más y nada menos, ¿eh? Pero es verdad, o sea, en realidad los que trabajamos en tener verdes nuestras ciudades y en generar espacios verdes más saludables, en el fondo también estamos trabajando con el ciudadano o sea, lado con lado, quiero decir, y eso es muy importante tenerlo en cuenta también, ¿no? Y bueno, pues ya esto es lo último. ¿Cambiamos nuestra ciudad? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues nada, fenómeno. No sé si tenéis alguna pregunta o la dejamos para la mesa de debate. ¿Tenéis alguna pregunta concreta que queráis o algo que queráis comentar? Si no, pues pasamos a la siguiente charla. Ninguna, ¿no? Vale.